Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos de vuelta con una edición más de Hablando en Acero, el programa número uno de la industria del acero y quizás el único. De esto no estoy totalmente seguro, pero me gusta pensar que así es. Gracias como siempre por sintonizarnos y como cada programa le doy la bienvenida a nuestro locutor favorito, Fernando Sierra, y por supuesto a nuestra reportera económica, Susana Torres. Fer, Susi, ¿cómo están el día de hoy? Buen día, Mo, Susi, y buen día, por supuesto, a todos nuestros seguidores y toda la gente que nos escucha. Un placer nuevamente de estar con todos nuestros compañeros compartiendo micrófonos y datos relevantes del sector. Buen día a todos, buen día Fer, buen día Mos, qué emoción escucharlos como cada 15 días y un gran saludo a todos nuestros fieles seguidores. Pues bueno, vámonos directito a lo bueno del programa. Vamos a recapitular un poco de lo que vimos en el programa anterior. ¿Qué nos puedes decir, Su? Claro que sí, Mos. En el programa pasado presentamos el resumen sobre la variación de la producción de acero a nivel mundial, en donde vimos que la zona de Norteamérica era la que estaba baja con menos 15.5%, México quedaba también con un número bajo, aunque no tan bajo como la zona de Norteamérica, en menos 8.3%, y también platicamos de la inflación para este cierre del año, el cual tuvo una subida más como consecuencia de los incrementos a los precios de los energéticos. Y como proyectos hablamos de la reapertura del Estadio Olímpico Alameda en Querétaro, el cual será sede para los selectivos nacionales rumbo a los próximos Juegos Olímpicos. Y como cápsula informativa navegamos un poco en la historia, platicamos del primer puente en acero del cual se tenga registro, con una edad aproximada de 200 años, es el famoso Iron Bridge, el cual a la fecha pues guarda ciertos matices de misticismo sobre su construcción. Y como invitada estelar tuvimos el privilegio de platicar un poquito con la arquitecta Alicia Silva, quien nos hizo reflexionar sobre el tema de sustentabilidad en la construcción. Estuvo buenísima esa entrevista, Fer. Es una pena si se lo perdieron, pero no se asusten, recuerden que lo pueden ir a escuchar de nuevo en nuestros canales digitales de Spotify y YouTube. Pero bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección informativa de esta semana. Susi, ¿qué nos tienes preparado? Gracias, Mos. Y vamos a hablar de China. Los intercambios comerciales de China con el resto del mundo aumentaron 32.2% interanual durante los meses de enero y febrero, según los datos publicados esta semana por la Administración General de Aduanas. Así, durante los 2 primeros meses del año, el volumen de comercio exterior chino alcanzó los 5.44 billones de yuanes, aproximadamente 837.335 millones de dólares. Las estadísticas oficiales muestran que las exportaciones crecieron un 50.1% interanual, hasta alcanzar los 471.001 millones de dólares durante el primer bimestre del 2021. Por su parte, las importaciones subieron un 14.5% hasta sumar 366.334 millones de dólares en el mismo periodo. Su, ¿y a qué se debe este gran aumento en el comercio exterior de China? Fíjate que este desatado aumento del comercio exterior chino se debe en parte a la baja comparativa del año pasado. Estamos comparando contra el año pasado, donde recordemos que justamente enero y febrero fueron los meses donde prácticamente se paralizó China. Pero incluso comparando con años normales, como es el mismo periodo del 2018 y el 2019, el ritmo del crecimiento del comercio exterior está en torno a un 20% interanual. Fíjate que el primer ministro chino anunció el viernes que el país había establecido un objetivo de PIB de más del 6% para el 2021. China no había establecido un PIB, y esto lo estamos mencionando apenas, porque el año pasado no tenía este dato, ya que por el tema del COVID no querían arriesgarse. Recordar que China quedó con un dato para el 2020 de 2.3%. Y vamos a hablar, cambiando de tema y hablando de México, sobre el indicador de confianza del consumidor. Este indicador se ubicó en febrero en 38.4 puntos, mismo nivel que el registrado en el primer mes del 2021. Esto lo informó el INEGI. Recordar que este indicador, dependiendo del nivel de optimismo o de pesimismo que se refleja de este indicador, es posible estudiar conceptos como cómo va el consumo de bienes y servicios y a su vez el efecto que pueda tener en la producción de un país. Susi, aquí para que no nos quedemos con la duda, ¿cuáles fueron los componentes con mayores disminuciones?
Fíjate que en el reporte del INEGI, elaborado también en conjunto con Banxico, mostró que hay dos de los componentes que registraron disminuciones. El mayor retroceso se dio en la situación económica actual de los miembros del hogar, el cual retrocede 1.2 puntos respecto al mes previo. Y también se vieron afectadas las expectativas para la situación económica del país dentro de los 12 meses, las cuales disminuyeron 0.4 puntos en comparación mensual. Y cambiando de tema, vamos a hablar del proyecto. Vamos a hablar de un proyecto que es la Torre Puerta Reforma. Es el futuro rascacielos más grande de la Ciudad de México. Esta torre, la Torre Puerta Reforma, será un rascacielos ubicado en Avenida Mariano Escobedo y Melchor Ocampo, en la colonia Nueva Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo. El diseño correrá a cargo de Fernando Romero y el predio en el que se levantará esta torre es propiedad de Carlos Slim. Este nuevo edificio tendrá una altura de 335 metros con alrededor de 73 pisos. Tendrá 18 elevadores de alta velocidad que se moverán a 6.6 metros por segundo. Para ser exacto, se convertirá en el rascacielos más alto y moderno de la Ciudad de México, además de buscará convertirse en el más alto también de Latinoamérica. Sus instalaciones albergan 3 tipos de negocios principalmente. Habrá un hotel de lujo, luego tendremos una zona comercial y un observatorio que se considera el más alto del país, además de un helipuerto. La ingeniería de la Torre Reforma está diseñada para soportar un sismo de hasta 8.5 en la escala de Richter. Esto se conseguirá gracias a 30 amortiguadores sísmicos y 35 pilotes de acero y concreto que estarán clavados a profundidad de 40 metros. Está impresionante ese proyecto, Su, y nos queda muy cerca de la oficina, ¿no? Seguro lo vamos a poder ver todos los días cuando se vaya construyendo. Y la pregunta que hacemos en cada semana con todos estos proyectos, ¿cuándo va a arrancar? Así es, Mos, la verdad es que va a iluminar y va a decorar muy bien la Ciudad de México. Fíjate que el proyecto empezó ya la parte de la demolición que estaba en este polígono, pero la CEDUBI autorizó ya la construcción y están por hacer una consulta ciudadana, así es que esperemos que muy pronto se inicie ya la construcción de este gran rascacielos. Qué interesantes datos, Susi, sobre todo este último sobre los proyectos más esperados que ya nos habían solicitado información y noticias sobre uno de los proyectos más importantes aquí en la Ciudad de México. Pues muchas gracias y ahora, ¿qué les parece si pasamos con el buen Mos y a ver qué historias se inventa el día de hoy? Claro que sí, Fer, y fíjate que la siguiente cápsula parece 100% de ciencia ficción, pero no, la verdad es que yo no tengo tanta creatividad como para inventarme este tipo de historias como la que van a escuchar, y va en relación a lo siguiente. En algún episodio anterior hablamos de espadas, como las katanas, si recuerdan. Hoy vamos a hablar también de espada, pero es una espada un poco más mítica. Fer y Susi, si les pidiera mencionar alguna espada famosa, ¿cuál me dirían ustedes? Bien, aunque yo me escuche medio friki, inmediatamente pienso en la espada del augurio de los Thundercats, por los que son un poquito más noventeros y eso recordará la caricatura. ¿Esa vale, Mos? A mí me gustaba también mucho esa caricatura, Fer, pero no de tanta ciencia ficción. Además, esa ni siquiera sé si sea de acero. Yo me refería a alguna espada de acero icónica o histórica que haya existido. ¿Qué les viene a la cabeza? Bueno, Mos, no conozco muchas, pero por el nombre me suena a la espada de Excalibur. ¿Será esta? Ándale, exactamente. Esa espada, aunque no deje de ser mitológica, se asocia con una espada que portaba el famoso rey Arturo. Aunque existe un gran misticismo sobre ella, no se define si es la misma que estuvo enterrada en la roca o no. A lo que voy con esto es que, ¿sabían que el mito de la espada en la roca no es un mito y en realidad existió? Solo que hay una pequeña variante en la historia. La espada no pertenecía al legendario rey Arturo, sino a un tal Galano Guidotti. Y seguro dije muy mal ese nombre, como en todos los episodios. A 30 kilómetros del sureste de Siena, entre las colinas de la Toscana, esto en el país que hoy se le conoce como Italia, se encuentran las ruinas de una antigua abadía gótica cisterciana. En una de las capillas cercanas se encuentra una de las más excepcionales reliquias de la Edad Media, la espada de San Galgano, una espada de acero medieval que data del siglo XII. Nacido en 1148 en la pequeña ciudad de, y lo voy a decir muy mal también, Chiusdino,
Se dice que Galgano llevó una vida despiadada en sus primeros años. Aunque se convirtió en un caballero y entrenó en el arte de la guerra, se decía que era arrogante y que llevaba la vida de un matón, hasta que el arcángel Miguel se apareció ante él y le mostró el camino a la salvación. En su visión, Galgano siguió al arcángel hasta la colina de Montesipi, donde se encontró con los 12 apóstoles y Jesús. Después de esta visión, el caballo de Galgano se negó a obedecer sus órdenes para retirarse del lugar y acudió por sí solo a la colina real de la visión de su amo. Convencido de que esto era una señal, Galgano decidió ahí mismo renunciar a esta vida malvada que llevaba. Y una voz le dijo entonces que renunciara a todas las cosas materiales, a lo que Galgano respondió que sería tan difícil como partir una roca. Y para demostrarlo, Galgano sacó su espada y la introdujo en el suelo rocoso. Pero para la gran sorpresa, la roca cedió como mantequilla y la cuchilla traspasó la dura superficie. Galgano aceptó este mensaje y estableció entonces como su residencia permanente en aquella colina como un ermitaño humilde. Nunca más abandonó la colina, viviendo en la pobreza, acompañado por animales salvajes y ocasionalmente visitado por aldeanos y monjes. Según otra versión de la historia, Galgano quiso hacer una cruz en la colina, pero al no tener madera alrededor, decidió plantar su espada en el suelo rocoso. Se dice que la espada se fundió inmediatamente con la roca en una sola pieza para que nadie más pudiera extraerla. Pero, ¿y aquí dónde entra la ciencia? Todo esto hasta ahora suena como mucho misticismo. Y así se asumió por muchos siglos que la espada era falsa, hasta que se hicieron estudios pertinentes en el cual datar el metal fue una tarea muy difícil, pero se pudo descifrar que la composición del metal y el estilo de fabricación son compatibles con la época de esta leyenda. Esto lo dijo un tal Luigi Garlascelli de la Universidad de Pavia, y con esto lograron refutar a quienes sostienen que fue una falsificación reciente. Un estudio de georradar también reveló que debajo de la espada hay una cavidad de unos 2 metros que se cree que posiblemente contenga el cuerpo del caballero. La datación por carbono confirmó que las 2 manos momificadas en la misma capilla de Montesipi también eran del siglo XII, y cuenta la leyenda que a cualquiera que intentaba quitarle la espada le arrancaba los brazos. Se ha argumentado mucho que la leyenda de San Galgano inspiró las leyendas medievales sobre el rey Arturo y la espada de Excalibur, y según se afirma, la primera historia sobre el rey Arturo sacando una espada de la piedra, o más exactamente un yunque sobre la piedra, aparece en las décadas siguientes a la canonización de Galgano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un acto divino? ¿Creen que se puede explicar? ¿Cuál es su opinión? Qué buen relato, Mos. No me convence al 100%, se me hace algo bastante difícil de creer. Creo que bajo todo esto debe de haber alguna explicación lógica. Sería interesante traer la espada a nuestro laboratorio acá en Ciudad Sagún y ver qué clase de acero es, o si corresponde con alguna composición que conozcamos. Mientras tanto, pues creo que nos queda irla a visitar, ¿no? A Italia tenemos otro viaje pendiente, pero bastante interesante, Mos. Y fíjate que todo esto de las espadas medievales es súper interesante. Recientemente salió una película en Netflix de una excavación en Inglaterra de un barco anglosajón en el que sacan una espada, ¿no? Y yo afortunadamente pude ver esta espada en el Museo Británico, pero la verdad es que yo no sé si podríamos medir la composición química de esa espada porque son prácticamente puro óxido de hierro. Valdría la pena hacer el intento, pero no estoy seguro de que lo podamos hacer. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de espadas, que me encantaría seguir platicando de esto, pero tenemos poco tiempo. Y vámonos al momento estelar del programa. Sucia, ¿qué nos tienes el día de hoy como invitado? Claro que sí, Mos. El día de hoy tenemos una invitada especial que además podemos considerar que es de casa. La invitada del día de hoy es arquitecta y maestra en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrolló su tesis de maestría en el Instituto de Ingeniería de la UNAM con el ensayo en mesa vibradora de un edificio a escala de 5 niveles de mampostería confinada. La investigación recibió el Premio Internacional de Artículo Sobresaliente durante la North American Masonry Conference celebrada en junio del 2019 en Utah, Estados Unidos. Además, fue la mejor tesis de maestría en Ingeniería Estructural. Desarrolló 2 estancias de investigación científica en Ingeniería Estructural en el 2010 y 2011, becada por la Academia Mexicana de Ciencias.
Fue acreedora del primer lugar nacional en el primer y tercer concurso interuniversitario de modelación y análisis estructural en el 2012 y 2013 y ganó el premio a la excelencia del servicio social y prácticas profesional de la Facultad de Arquitectura en el 2012. Trabajó durante 6 años en CAFEL Ingeniería, participando en más de 60 proyectos estructurales. Actualmente se desempeña de forma independiente en Casas Gusic, donde realiza consultoría en ingeniería estructural. Demos una cálida bienvenida a la maestra Nina Casas Gusic. Bienvenida, Nina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Hola Nina, la verdad yo estoy muy feliz de tenerte acá y como sí dijo Su, eres prácticamente de casa. La primera vez que yo te conocí me acuerdo que me contaste un poquito de tu tesis y me enseñaste algunas de las fotos del experimento que hiciste en la mesa vibratoria y me impresionó el edificio a escala que te aventaste porque todo era a escala, desde los tabiquitos, todo a escala, ¿no? Cuando me mostraste las fotos veía perfectamente a unos enanitos de Blancanieves viviendo ahí y lo malo es que les llega el sismo, ¿no? Pero fuera de eso me gustaría preguntarte cómo estás hoy, ¿qué nos puedes contar? Pues estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Efectivamente, cuando nos conocimos estaba en proceso la tesis y ya afortunadamente después de varios años fue terminada y con muy buenos resultados. Nina, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, platicar contigo y todavía mayor gusto el que nos acompañes aquí a nuestro humilde programa. Me gustaría iniciar y para que todos nuestros seguidores te conozcan un poquito más a fondo, que nos platicaras cómo fue tu camino o qué te llevó a la decisión de estudiar la carrera de arquitectura, de dónde tuviste esa inspiración. Hola Fer, pues desde muy chica me empecé a interesar por las matemáticas, por la física. Me gustaba mucho pensar cómo era que funcionaban las cosas y mi clase favorita siempre en la primaria, en la secundaria y en la prepa era la física. Y pensé incluso en un momento en dedicarme a la física, específicamente a la astronomía. Sin embargo, mi abuelo Jacobo Gusic fue una gran inspiración para mí porque él era un gran arquitecto ingeniero y me llevaba desde muy chica a su despacho a aprender AutoCAD, a aprender cómo se hacían planos, me llevaba a las obras también, lo acompañaba y ahí fue cuando me di cuenta que quería ser como él y quería ser arquitecta. Entonces hubo un punto en que me pregunté en la preparatoria si no debería de estudiar ingeniería porque me gustaban mucho más la física y las matemáticas, pero erróneamente pensé que la ingeniería se centraba en puentes, en canales, en túneles, en carreteras, y eso francamente me pareció muy aburrido. Entonces me decidí mejor estudiar la carrera de arquitectura, ya que pensaba que eso así se dedicaba más a los edificios y a las casas bonitas. Entonces fue cuando me decidí entrar a arquitectura. Nina, yo creo que esta pregunta medio ya la contestaste con estos comentarios, porque después de estudiar arquitectura, aparte de esto, tienes una maestría en ingeniería civil y en específico tienes un interés en las estructuras, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar esto? Yo creo que va relacionado con lo anterior, pero ¿nos podrías profundizar un poquito más? Claro que sí, pues cuando entré a arquitectura, pues desde el primer semestre me di cuenta que me encantaban las estructuras. Me di cuenta específicamente en una clase que tuve desde el primer semestre que se llamaba Sistemas Estructurales 1 con el arquitecto Benjamín Becerra Padilla. Y a partir de ese momento admiré esa materia. Realmente era buena estudiante en esa materia. Fueron 6 semestres de sistemas estructurales. Sin embargo, me parecía que estaba un poco fácil la materia. Yo quería ahondar mucho más en el tema. Así que me acerqué a un profesor que estimo mucho, que es el doctor Agustín Hernández, que me dio, de hecho él me impartió la clase de estructuras metálicas y yo le platiqué sobre ese interés que yo tenía en aprender mucho más profundamente las estructuras. Y él me dijo, pues bueno, no tengas miedo de meterte a ingeniería si es necesario, de hacer estancias de investigación científica o lo que tengas que hacer para poder aprender más. Entonces tomé su consejo y decidí pedir una beca en la Academia Mexicana de Ciencias para meterme a una estancia de investigación científica en ingeniería estructural
y fue cuando me aceptaron en la UAM Azcapotzalco con el doctor Manuel Ruiz Sandoval Hernández, que fue pues un profesor que fue muy exigente conmigo inicialmente, pero después yo le tengo muchísima estima, incluso hoy en día, y con él yo puedo decir que fue la primera vez que empezó este camino en las estructuras, y después de esa primera estancia de investigación científica fue cuando me inscribí paralelamente en la licenciatura, la carrera de Ingeniería Civil en la UNAM. Y creo que la siguiente pregunta prácticamente también ya no la has contestado. Has mencionado que tu abuelo y algunos profesores han sido tus guías en tu educación. ¿Cuál dirías tú que son las dos personas que más te han marcado para decidir qué carrera profesional seguir? Pues bueno, en cuanto a la carrera profesional, yo creo que mi inspiración más grande fue mi abuelo, Jacobo Guzik, que era arquitecto ingeniero y yo quería ser como él. Y creo que él fue mi inspiración para poder estudiar las dos carreras. Respecto a la carrera profesional, pues yo creo que el ingeniero Carlos Arroyo Vega ha sido, yo creo que mi mejor maestro de la práctica. Él lo conocí en la Facultad de Ingeniería cuando tomé la clase de Mecánica de Materiales 1. Era mi profesor y me acuerdo bien que exenté su materia, me fue muy bien con él. Y un día en clase preguntó que si había alguien interesado en trabajar en su despacho. Así que inmediatamente pues yo tomé esa oportunidad y al acabar la clase me acerqué con él y le dije que yo estaba muy interesada. Y me dijo, perfecto, mañana te veo en la oficina. Me dio su tarjeta con la dirección y sus datos y al día siguiente me presenté. Yo creía en ese momento que me iba a entrevistar, pero en vez de eso me dio una computadora, me dio mi lugar, me presentó a los compañeros y ese día empecé a trabajar con él. Trabajé con él 6 años y con él aprendí no solo conocimientos técnicos de ingeniería estructural, sino también aprendí cómo tratar a los clientes, experiencia en obra, cómo resolver conceptualmente un proyecto, cómo entender a las estructuras de forma distinta. Y bueno, además pues se convirtió en mi gran amigo y es un ejemplo a seguir para mí porque además es una excelente persona. Nina, qué buena historia. Y pues sí, o sea, si yo estuviera en su lugar, creo que también hubiera tomado la misma decisión. Si ya exentaste la materia, muy probablemente ya te tenía muy entrevistada, ¿no? Me gustaría preguntarte, aparte, adicional a todo este trabajo que tú haces en el día a día en tu despacho, ¿te das un tiempo para ser ponente y dar pláticas en temas relativos a estructuras de acero y también de arquitectura? ¿Cómo empezaste con esto y qué es lo que más disfrutas y te motiva de esta actividad que es complementaria a tu núcleo? Pues a mí siempre me ha gustado mucho explicarle a la gente lo que hago de manera muy sencilla y como enriquecer conocimientos con otras personas. Entonces no he impartido clases de manera formal hasta ahora, pero las pláticas y los cursos que he dado pues me han enriquecido mucho. Comenzaron primero gracias al doctor Amador Terán, con quien yo estaba tomando un curso de análisis no lineal, y en un receso del curso pues me platicó que estaban organizando unas mesas redondas entre arquitectos e ingenieros y me dijo, tú deberías participar porque tienes esa doble visión, tienes las dos carreras, voy a pasar tu contacto y ojalá que puedas participar en esto. Y fue entonces cuando me acerqué con ustedes y di una primera plática sobre la evolución de las estructuras de acero en la arquitectura y en la SIA Tecamachalco. Y a mí me apasiona muchísimo la historia de la construcción. De hecho, mi tesis de licenciatura fue sobre eso, sobre la historia de la construcción prácticamente desde casi el siglo V hasta ahora, de manera muy breve, como un recorrido histórico. Entonces, pues tener esta gran oportunidad de dar pláticas sobre esto a mí me apasiona mucho, me inspira, y lo que me motiva pues es a seguir estudiando, a seguir preparándome, seguir leyendo, porque pienso que uno nunca deja de aprender, y esto de dar cursos y pláticas para mí es una actividad complementaria que me enriquece muchísimo personal y profesionalmente. Saber que desperté el interés en alguien o que alguno de los asistentes aprendió algo nuevo, a mí me hace muy feliz, y yo también igualmente aprendo muchísimo de los asistentes, de preparar los cursos, y pues pienso también que la actualización constante es fundamental para mi crecimiento profesional también.
Nina, y evidentemente tú tienes todo este trasfondo histórico y has podido, digamos, visualizar mejor que nosotros la evolución de los sistemas estructurales. Mencionaste que trabajaste ahí con el ingeniero Carlos Arroyo, el cual pues es también una institución en el estado del arte, del diseño de las estructuras de acero. Bajo tu perspectiva, ¿cómo has visto el crecimiento y la percepción también pues de los usuarios, del gremio en general, de las estructuras de acero aquí en nuestro país? Bueno, pues yo creo que aunque México, si bien se encuentra en los países que tienen mayor producción de acero en el mundo, pues yo creo que el incremento de los precios de los materiales ha obligado desafortunadamente a que algunos constructores busquen las soluciones más baratas para construir. Y hablando específicamente de vivienda, yo creo que muchas veces se sacrifica la seguridad estructural. Desde mi punto de vista, por el bajo costo que tiene y por la facilidad constructiva, la mampostería ha sido la solución para resolver la vivienda en nuestro país, no solo en la vivienda formal, sino también en la autoconstrucción. Es el material que más se usa y es por eso que la construcción en acero, específicamente en vivienda, no ha tenido tanto éxito. Yo creo que hace falta mucha investigación científica, más de la que ya hay ahora, sobre el comportamiento del acero, porque hay muy pocos investigadores que se dedican a este tema. Y si bien sí se emplea el acero como material en torres de gran altura o en edificios de las megaurbes, pues su uso no representa un porcentaje muy significativo dentro de las edificaciones del país. Y hablando exactamente de los usos, sabemos que el acero tiene una gran versatilidad, ¿no? Se puede usar en casas, edificios y puentes. Desde tu punto de vista, Nina, ¿cuáles son las mayores ventajas de las estructuras en acero? Yo creo que las mayores ventajas, pues hay muchísimas, pero entre las que puedo destacar, pues es que hay una mayor velocidad en la erección de una estructura, tiene una facilidad de montaje y desmontaje, pues tiene posibilidades de reciclaje del material que ayuda a la sustentabilidad y a disminuir la contaminación. Hay con el acero yo creo que una gran precisión en las conexiones y detalles, y esto puede servir en la arquitectura para poder hacer pues estructuras de acero aparente que sean estéticamente atractivas. Y bueno, por supuesto las ventajas que todos conocemos, que se pueden salvar grandes claros con secciones mucho más chicas, con ligereza. Y otra ventaja que yo le veo muy importante es que el acero ha demostrado tener un comportamiento sísmico muy satisfactorio en los sismos recientes. Nina, y con toda esta perspectiva, te ha tocado, como bien comentas, ¿no? Diseñar desde vivienda y casa habitación en mampostería, a lo mejor, como bien dijiste, es uno de los materiales más usados por diferentes temáticas. Sin embargo, viendo a un futuro, ¿tú ves alguna oportunidad importante para que la construcción en acero tenga un mayor crecimiento a nivel, bueno, primero nacional y posteriormente a nivel global, ¿no? ¿Tú cómo ves esa oportunidad para el acero? Yo creo que el acero tiene una gran oportunidad a nivel nacional y global en un futuro, porque pues yo creo que toda la evolución del acero va de la mano con la historia de la humanidad, ¿no? Esto se puede ver desde la era del hierro, cuando se construían, ahorita que hablábamos hace un rato de las espadas y las armas, que se construían en la Edad Media con hierro, por supuesto la revolución industrial, y el crecimiento del acero pues va de la mano con esta necesidad de vivienda de los edificios altos de las grandes ciudades. Y esta necesidad de vivienda se ha ido incrementando y seguirá incrementándose en el futuro. Por lo tanto, yo creo que el acero pues tiene una gran oportunidad, no solo en viviendas, sino también en la construcción de ciudades más grandes, de infraestructura de transporte público también. Y otra de las industrias en donde el acero tiene una gran oportunidad, pues yo creo que es en esta área de la extracción de los hidrocarburos y específicamente en las energías renovables, que las energías renovables pues ya sabemos que no solo son una tendencia, sino también son una necesidad hoy en día. Entonces yo creo que esta tendencia hacia ser sustentable pues está obligando a la industria del acero a mejorar todos sus estándares,
están obligados ahora a realizar investigaciones más profundas para poder reducir, yo creo que la emisión de dióxido de carbono durante su fabricación. Así que sí, yo creo que hay una gran oportunidad del acero a nivel global. Nina, ¿y cuáles consideras que han sido los desafíos más importantes que has presentado en tu carrera? Pues yo creo que el mayor de mis retos ha sido haber alcanzado mi autonomía profesional y financiera. Formar mi propia consultoría en ingeniería estructural no ha sido fácil, y específicamente irlo posicionando poco a poco en un campo que, además de ser muy competido, es vulnerable a todos los avatares de la vida económica del país. Entonces, pues tratar de conformar esto ha implicado largas jornadas de trabajo, ha implicado desvelos, situaciones que han sido muy estresantes para mí. Entonces, ocupar un espacio en este campo y específicamente posicionarme en el campo de la ingeniería siendo arquitecta, pues ha sido también un gran reto, no solo en la carrera profesional, sino también desde que era estudiante. Y pues ahorita es un gran orgullo para mí poder trabajar con diferentes clientes, con proyectos muy interesantes, con arquitectos que son reconocidos. Y por supuesto también otro desafío muy grande durante mi carrera fue hacer la tesis de maestría, estudiar la maestría de tiempo completo, mientras trataba de completar los proyectos estructurales en los que estaba trabajando. Y el ensayo del edificio de 5 niveles en la mesa y obradora pues también implicó un gran reto para mí, pues era una tesis en la que se construyó un edificio real. Todo el proceso de la construcción pues llevó varios meses. Los proyectos experimentales generalmente pues son mucho más pesados o implican más tiempo que una tesis teórica, pero los reconocimientos que recibí afortunadamente por este desarrollo de esta tesis pues son motivo de un gran orgullo personal también. Nina, yo creo que todo este trabajo que tú has desarrollado es de reconocerse, y la verdad es que en el equipo siempre hemos pensado que eres una figura pues que vale la pena ver y seguir por no solo lo que has hecho, sino lo que viene para enfrente, ¿no? Y pensamos que sí, viendo para atrás tu pasado, ha sido impresionante todo lo que tú has logrado hasta la fecha, pero hay que ver, ¿no? ¿Qué espera para el futuro? Me gustó muchísimo platicar todo este tiempo contigo, Nina. Todas las preguntas se me hicieron súper interesantes, tus puntos de vista. Y para terminar las entrevistas siempre viramos un poquito la plática hacia temas un poquito más personales. Normalmente le preguntamos a nuestros invitados cuál es su pasatiempo, y lo que nos hemos encontrado muchas veces es que su pasatiempo es su mismo trabajo, también por el amor que le tienen al arte, ¿no? Como tal. Entonces, para ti, nos gustaría preguntar, ¿qué es lo que Nina hace en su tiempo libre, aparte de ingeniería estructural, aparte de arquitectura? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer, nadar, esquiar? Cuéntanos un poquito de qué es lo que disfrutas. Muchas gracias, Mus. Pues naturalmente, como dijiste, a mí me apasiona trabajar en lo que hago. Y bueno, es además a lo que le dedico la mayor cantidad de mi tiempo, ¿no? 6 o 7 días por semana, y 7 días en más ocasiones de lo que me gustaría. Sin embargo, pues en mis tiempos libres me gusta mucho estudiar sobre la teoría de la arquitectura, sobre la historia de la construcción. Me gusta mucho leer literatura clásica. Hubo un momento en que me concentré mucho en literatura rusa. Me gusta ver películas que me enriquezcan también. Y principalmente, no soy buena para los deportes, pero me gusta mucho pasar mi tiempo libre con mi familia, con mi pareja. Y bueno, antes de la pandemia procuraba mucho estar con mis amigos. Ahorita un poco menos, pero sí procuro mucho cuidar a mis amistades y estar con ellos. Nina, pues muchas gracias por compartirnos esto, y sí, esperamos tomarnos una cervecita y brindar. Ojalá ya en poco tiempo podamos regresar a ver a todos nuestros amigos. Te agradezco muchísimo habernos acompañado y que nos hayas compartido todos estos detalles de tu trayectoria, y pues supongo que seguiremos hablando y tal vez esta conversación la llevemos a otros lugares. Muchas gracias. Muchas gracias, muy contento de haber estado con ustedes.
Al contrario, Nina, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fue bastante interesante y siempre lo es, ¿no? Escucharte hoy, conocerte un poquito más a fondo y que todo el público te conozca. Creo que nos vamos bastante satisfechos. Muchas gracias nuevamente, Nina. Muchas gracias, Nina, por acompañarnos en esta edición del programa. Gracias a todos por escucharnos. Cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.